Hola, mi nombre es Camila Ángel, estudiante de Psicología de la Universidad de Aconcagua en jornada vespertino. Bueno, en este video les voy a presentar las principales teorías de la conducta de evitación. Dentro del campo del control aversivo, la conducta de evitación ha despertado una gran controversia en el ámbito teórico. En el video les voy a presentar desde las teorías más antiguas hasta las más actuales, como hasta ahora nos encontramos con la teoría de los dos factores, que sería la más vigente. La teoría de los dos factores. Maurer resolvió una paradoja que tenían los primeros teóricos conductistas sobre las conductas de aprendizaje respecto a la evitación. Existía una duda sobre cómo podía la no ocurrencia de un evento, como por ejemplo una descarga eléctrica en una rata, reforzar una conducta motora. Para autores como Brodien, Littman y Kohler, era explicable cómo una rata escapara del choque que efectivamente se le presentaba. Pero lo que sucedía en los ensayos posteriores es que la rata mantenía de manera estable la respuesta ante la señal, sin recibir más presentaciones de choque. Para ellos, esto era un verdadero acertijo teórico. Puede afirmarse, sin lugar a dudas, que la respuesta natural ante la presentación de una descarga eléctrica es nada más que una reacción innata de huida defensiva, a lo que Maurer denominó como un impulso primario. En la situación de evitación, esa reacción de defensa comienza a darse ante la aparición de la señal. Maurer e Eichen demostraron experimentalmente que las señales son estímulos que se condicionan pavlovianamente, al juntarse inicialmente con el choque, que sería un estímulo incondicionado. Por lo tanto, la respuesta de huida ante la señal es una respuesta condicionada, a lo que se denominó como un impulso adquirido. La primera parte de este acertijo ya estaba resuelta, pero aún faltaba por explicar cómo era posible que ese impulso se mantuviera estable a pesar de que la rata no volviera a recibir el estímulo incondicionado. Es aquí donde la teoría de los dos factores entró en escena. Según Maurer, una vez que ya haya sucedido el condicionamiento pavloviano, la respuesta se mantiene gracias a un condicionamiento instrumental, cuyo reforzador es la reducción de ese impulso adquirido, es decir, la reducción del miedo. Como podemos ver, los condicionamientos pavlovianos e instrumental son dos factores que explican la conducta de evitación. Al tiempo después, Schoenfeld presentó una versión modificada de la teoría de dos factores. Para él, la reducción del miedo no era una explicación exacta, a lo que él propuso en cambio que el estímulo señal, luego de ser condicionado, adquiría propiedades punitivas para que la rata y que el condicionamiento instrumental tendría como un reforzador la supresión de ese estímulo condicionado, y no un evento tan poco definido como la reducción del miedo. Schoenfeld había modificado el segundo factor de Maurer, pero el primer factor, que es el condicionamiento pavloviano, sería retado y posteriormente cuestionado. En segundo lugar, nos encontramos con la teoría unifactorial. Herstein propuso que la conducta de evitación podía ser explicada por un solo factor, que sería el condicionamiento operante, en el cual el reforzador es la reducción de la misma descarga eléctrica. Esta afirmación se sustentó en los resultados experimentales logrados por Sidman con la técnica operante libre o de evitación de Sidman, en la cual no hay una señal externa precedente al choque. El animal debe efectuar una respuesta de presión de palanca para posponer una descarga que no, o de no presentarse la respuesta, se presenta en intervalos regulares de tiempo. Dentro del intervalo del tiempo programado, el animal debe responder por lo menos una vez para posponer la descarga, el cual no solo se aplaza una vez, así haya muchas respuestas. Sidman encontró que las ratas evitaban una buena cantidad de choques eléctricos. Herstein se basó en este y en otros resultados para argumentar que es suficiente explicar la conducta de evitación como un tipo de condicionamiento operante.
asignando a la señal de papel estímulo discriminativo que facilita la adquisición. En el caso de la tarea de evitación de Sidman, la adquisición es mucho más lenta, ya que esta señal no es evidente. Sin embargo, Anger había propuesto y demostrado el papel del tiempo como una señal condicionable pavlovianamente, por lo cual la teoría de evitación de Sidman con la teoría de los dos factores quedaría en que un intervalo de tiempo puede convertirse en un estímulo condicionado que evoque miedo. No obstante, el procedimiento de Sidman implicaba el uso del intervalo irregular y en un principio impredecible, que siguió planteando un reto para el primer factor tradicional, es decir, el condicionamiento clásico. Una alternativa a la explicación en la reducción de la frecuencia de las descargas es la hipótesis de la inhibición condicionada. Esta plantea que si una respuesta reduce la frecuencia de la descarga, los estímulos presentes en la situación también llegarán a una ausencia del choque y se convertirán en inhibidores condicionados. Tal hipótesis en particular no ofrece mayores evidencias empíricas, pero la teoría de los dos factores se fortaleció de nuevo bajo versiones diferentes. Luego nos encontramos con la teoría de señal de seguridad. Una serie de hallazgos experimentales relacionados con el miedo condicionado en la evitación provocaron una reforma importante en la teoría de los dos factores. Siguiendo la lógica de la teoría de Maurer, el miedo condicionado pavlovianamente debería mantenerse a lo largo de los ensayos en la evitación. No obstante, varios estudios han encontrado que las respuestas típicas del miedo, como el aumento de la tasa de cardíaca, el temblor, los gemidos u orina, disminuían a medida que la rata adquiría una experiencia en esta evitación. Por otro lado, apareció un conjunto de investigaciones sobre estímulos denominados señales de seguridad. Estos se aplicaban después de la terminación del estímulo señal contingente con la respuesta de evitación. La efectividad de estas señales mostró la posibilidad de que la terminación del estímulo condicionado previo no produzca una reducción del miedo, sino que una señalización de un periodo de tiempo libre de descarga. ¿A qué nos referimos con esto? Es que de la misma forma, el segundo factor planteado por Maurer, es decir, el reforzamiento de la evitación por reducción al miedo, quedó en duda. Ante estos hallazgos, Weisman y Lindner propusieron una variación de la teoría de los dos factores, a lo que la denominaron como la hipótesis de señal de seguridad. Para estos, cualquier estímulo que siga una respuesta de evitación actúa como un reforzador positivo condicionado, porque es una señal de un periodo libre de descargas eléctricas. Schoenfeld había propuesto un mecanismo de reforzamiento negativo, en donde la conducta aumenta de frecuencia por retiro del estímulo. Pero la teoría de Weisman y Lindner propone un mecanismo de reforzamiento positivo, en donde la conducta aumenta de frecuencia por la presentación del estímulo. Aunque la diferencia entre estas dos teorías es bien clara, es importante resaltar que estas siguen siendo bifactoriales. Ambas asumen la importancia del miedo adquirido o la ausencia de la adquisición y además el mantenimiento de la evitación a través de mecanismos de condicionamiento pavloviano e instrumental. Luego nos encontramos con las respuestas específicas de defensa. En este conjunto de teorías, la evitación de la propuesta de Robert Bolz es sin duda una muy particular, ya que en todas las anteriores hacen un énfasis en la evitación como una conducta aprendida. Bolz enfatizó en las respuestas innatas que presenta un animal ante situaciones aversivas. En su ambiente natural, un animal no podría huir de sus predadores si tuviera que aprender a conductas de defensa por ensayo y error. Tales conductas tienen que ser innatas y además propias de la especie. Un ambiente artificial, como una caja de vaivén o una caja de Skinner, en una rata presentará inicialmente sus reacciones específicas de defensa, como huida, agazaparse o respuestas pseudoagresivas. Si una reacción no funciona para terminar con la estimulación aversiva, entonces la rata recurrirá a otra.
y así sucesivamente hasta encontrar la adecuada, si es que la contingencia lo permite. Según esta teoría del mecanismo de adquisición de la respuesta de evitación es innato, mientras que el condicionamiento indica qué situaciones son peligrosas. Esta teoría explica por qué algunas conductas de evitación se aprenden mejor que otras. Por ejemplo, es más fácil para una rata aprender a evitar corriendo que presionando una palanca, porque el correr se acerca mucho más a las respuestas específicas de defensa de la rata, así las contingencias sean idénticas en ambos casos. Sin embargo, la restricción biológica de la especie no ha impedido que los sujetos aprendan respuestas artificiales bajo parámetros óptimos de ejecución. La teoría de Bowles ha llamado la atención sobre la variable filogenética a la hora de explicar la conducta en situaciones aversivas, pero la carga innata regular, el aprendizaje no lo impide. Posterior a esto, nos encontramos con una teoría que la definimos como la teoría cognoscitiva. Así como la teoría de Bowles enfatizó en el componente innato de la conducta de evitación, la teoría propuesta por Seligman y Johnson resaltó el componente cognoscitivo. Sin embargo, con respecto a las explicaciones tradicionales de condicionamiento, la teoría de Seligman y Johnson no se presenta como un complemento, sino como una alternativa superior a estas. Para comprender la teoría cognoscitiva de la evitación, es necesario comprender la concepción de aprendizaje, que le sirve de base presentada especialmente por el modelo Rescola-Wagner, que es de condicionamiento pavloviano. Dicha concepción parte del concepto de expectativa o de anticipación que hace un individuo de alguna situación futura, basado en su experiencia previa. El aprendizaje ocurre cuando no hay una discrepancia entre la expectativa y lo que el individuo vio en la situación real. Cuando no hay discrepancia, no hay aprendizaje. Para un animal, por ejemplo, la adquisición de expectativas sobre su ambiente es fundamental para poder recordar localización de nuevos recursos y así poder evitar el peligro. Esta versión dio un vuelco a la vieja concepción refleja del condicionamiento pavloviano y en general al aprendizaje asociativo. Con respecto a la relación de estos eventos, es que pueden ser estímulos o respuestas. Un individuo puede tener clases de expectativas. Primero, tendría la expectativa positiva, la presentación de un evento que se correlaciona positivamente con la presentación del otro. Luego, la negativa, la presentación de un evento que se correlaciona negativamente con la presentación de otro. Y finalmente, cero, cuando son dos sumamente independientes. Consecuente con esta visión, Seligman y Johnson propusieron que el individuo, ante la situación de evitación, va formando dos importantes expectativas. Una, de tipo negativo, sobre las consecuencias de sus respuestas ante la señal. Y dos, de tipo negativo también, sobre la consecuencia de no responder ante la señal. Durante el primer ensayo dentro de una caja de vaivén, es razonable suponer que el sujeto mantiene una expectativa cero de la relación entre la respuesta ante la señal y el choque. La rata no espera que el salto al otro compartimiento le permita evitar el choque. Tampoco espera que sufrirá un choque si no responde. Por lo tanto, el sujeto no evita el choque. No obstante, en el curso de la adquisición, la rata gradualmente genera por discrepancias expectativas de que 1. No recibirá choques si efectúa el salto y 2. No recibirá choques si no efectúa el salto, asumiendo que el animal prefiere la situación 1 sobre la situación 2. Ahí es donde el animal exhibe la respuesta de evitación.